Pues ya estamos. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. Estamos con Yosulanda. Yosulanda es Pues ya un estamos. Hola, escritor. ¿qué tal? Me da muchísimo Permíteme gusto tantito, saludarte. tenemos el regreso. Estamos con Un momentito, un Yosulanda. momentito. Yosulanda es pues ya estamos. Ya, ya estamos listos. Bueno, Yosulanda, les comentaba, pues es un filósofo, un pensador, un profesor universitario y ha escrito varios libros y hoy tiene algo muy interesante que contarnos acerca de pues lo que pensó hace muchos siglos un gran pensador griego, Platón, con la filosofía como ciencia política. Es un libro que acaba de escribir bajo el sello editorial del de Cultura Económica. Y bueno, pues hoy Yosulanda nos puede platicar y nos puede comentar aquí en Alcanzando el Conocimiento, pues lo interesante que puede ser el pensamiento de Platón hoy en nuestros días. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, Yosu. Al contrario, muchísimas gracias, Berta, por esta oportunidad de dialogar contigo y con tu público. Yosu, platícanos, ¿qué te llevó a hacer una reflexión, a releer? Porque pues tú como filósofo, pues seguramente lo estuviste revisando muchas veces antes. ¿Qué te lleva ahora a volver a releer a Platón? Bueno, un punto importante es considerar que los problemas que enfrentaron los griegos antiguos y también en otras comunidades del mundo, aquí mismo en Mesoamérica, son esencialmente los mismos o análogos a los que nosotros padecemos. Hay una especie de, vamos a decir, unidad o identidad anímica, ¿verdad? Que nos hermana con la antigüedad y por eso pienso en lo personal que recurrir a lo que ellos buscaron como soluciones a sus problemas podrían ser comprendidos de manera creativa y crítica de forma tal que nos hiciera repensar a nosotros nuestra propia realidad, especialmente la realidad política, que ya sabemos cómo está, ¿no? O sea, en el país, fuera del país, o sea, el mundo está, estamos viviendo una situación que la verdad a mí en lo personal, con la edad que tengo, me parece increíble. Nunca pensé que me iba a tocar vivir lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, esa es una razón importante. Los griegos son contemporáneos nuestros porque reflexionaron sobre problemas análogos a los nuestros. Y el otro punto es, en un momento de falta de creatividad, cosa bastante paradójica, todos los modelos, los regímenes, las fórmulas políticas que se han ensayado en los últimos 250, 300 años han fracasado y no aparecen opciones que sean atendibles, que sean mínimamente practicables, y por lo mismo entonces siguen repitiéndose y dándose vueltas, refriéndose, ¿verdad? Son refritos de proyectos que se presentaron siglos atrás. O sea, en eso estamos estancados en el siglo XVIII, XIX. Entonces, bueno, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Asumimos esto con conformismo o repensamos la vida política, la reinventamos? Y bueno, para escuchar qué es lo que se plantea gente, ese polo de actividad filosófica que yo llamo socratismo platónico, cómo enfrentó las gravísimas crisis políticas que tuvieron que enfrentar en su tiempo. Esos dos puntos justifican que nos acerquemos con generosidad, con intención de comprender, de entender, de escuchar a los antiguos para ver qué pueden aportarnos frente a nuestra realidad, no para copiarlos, no para hacer aquí una calca de cosas que ellos propusieron para su tiempo, ¿no? Pero sí para repensar nuestra política a partir de las respuestas que ellos dieron a problemas como los nuestros, ¿sí? Sin embargo, pues llama muchísimo la atención, ¿no? Como en la antigüedad, pues ya se veían estos problemas con unas analogías muy parecidas a las que vemos ahora y que, bueno, de momento decimos, bueno, cómo era la Grecia antigua, en donde pues ya tenían contempladas varias cosas. De hecho, Platón, pues como tú lo refieres también y como lo hemos conocido, pues hace muchos textos y varios en algunos libros como político, como, bueno, como varios
varios de los libros que hace Platón y que hace referencia justamente a esta manera de organizar lo que le llamaba el gobierno, ¿no? Lo que organizar y a organizar a la sociedad. Y qué ves tú de esos, de entonces, de lo que veía Platón, de similitudes con lo de ahora que podría ocuparse? Porque él habla, pues, la importancia del Estado y de ser hombres de Estado y de todo esto. ¿Y ahora qué es lo que ves tú? Bueno, acabas de tocar entre varios puntos que dijiste, que señalaste, hay uno que me parece que hay que destacar, que es el carácter central que tiene la reflexión política en el pensamiento socrático platónico. O sea, lo político no es un elemento accesorio, sino que es el núcleo de la actividad filosófica de ese círculo que encabeza Sócrates y al que pertenece Platón y que ellos realizan su reflexión acerca de la política. ¿Por qué? Porque ellos tenían que proponer algo ante las gravísimas situaciones de crisis que les tocó padecer, sufrir y vivir. O sea, lo que a nosotros nos pasa hoy, en algunos aspectos es un juego de niños comparado a lo que les pasaba a ellos. Hoy la diferencia es que la capacidad destructiva, ¿verdad? Los alcances de los armamentos y los medios de ejercicio de un poder injusto, de un poder arbitrario, totalitario, impositivo, etcétera, son mayores, ¿no? Pero en su esencia es el mismo ser humano con su voluntad de dominio imponiendo este, decisiones y proyectos y formas de organizar la vida que no convienen a la colectividad, no convienen a la comunidad. Entonces, ellos se plantean el problema de un orden político justo. Pues nosotros también tenemos ese problema, un orden político basado en la justicia. Ahora, el punto está en la justicia radical que ellos definen, ¿no? Porque República, que es el libro de referencia en el que se sustentan las reflexiones del libro Platón, la filosofía como ciencia política, es una respuesta a al punto de vista que ahí en la obra encarna un personaje llamado Trasímaco, que es un sofista que plantea cosas como esta, que la justicia es lo que le conviene al más fuerte, ¿sí? Que eso es la justicia. No hay que estar pensando en el bien común, no hay que estar pensando en el bien mismo, no hay que estar pensando en la honradez, en la honestidad, en servir a los demás. No, 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 no. Hacer lo que al más fuerte le conviene, eso será lo justo. Eso genera obviamente una actitud de rechazo escandaloso, pero no hace tanto, no creo que ni llega ni a 2 meses, el presidente de nuestro país vecino, Estados Unidos, el señor Donald Trump, ante una pregunta de un periodista en relación con los ataques a lanchas en el Pacífico y en el Caribe, que son pues actos completamente ilegales, actos que violan cualquier principio moral, legal, etcétera. El periodista le preguntó, pero ¿usted no cree que ahí las normas están siendo cuestionadas, siendo vulneradas? Y Trump dijo con la mano en la cintura, la norma soy yo, la moral soy yo, la moral la señalo y la indico, la impongo yo. ¿Hay alguna diferencia entre Trasímaco y Donald Trump? Preguntaría, ¿diferencia esencial? Porque claro, se tiene bombas atómicas, el otro no se ocupaba de eso, pero en su esencia la misma voluntad de dominio y la misma actitud de no considerar la justicia. Para responder a eso, Platón elabora un libro tan impresionante como República. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, escucharlo, comprenderlo, extraer el sentido de eso que para mí es un proyecto político, no un tratado de filosofía. Aunque tiene grandes componentes filosóficos, es un proyecto político. Eso es lo que estamos proponiendo con este libro, Platón, la filosofía como ciencia política. ¿Sí? Josu, y también, bueno, estás tocando un tema muy importante porque tocas a Donald Trump y bueno, pues ese es el ejemplo de esta, pues no sé si diría decadencia o eh, algo nos está diciendo personajes como Donald Trump.
para el mundo, ¿no? Nos está mostrando, pues, cómo pueden ser las cosas de una manera. Y justamente este fin de semana, pues, hay un ataque, en Irán, y justamente, pues, quería comprar Groenlandia y quería, pues, acaba en dic empezando el año atacó Venezuela y quiere quedarse con Cuba, dice que amistosamente, pero quiere quedarse con Cuba. ¿Cómo ves en este sentido que habría que replantearnos las cosas, no? Bueno, ahí eh, lo que a mi modo de ver nos está señalando el socratismo platónico casi de manera desafiante, provocadora en extremo, ¿no? Es por lo menos dos puntos esenciales, ¿no? Una, tenemos el afán de transformar las cosas de la política supuestamente para bien, o sea, es lo que llamamos transformaciones, revoluciones, reformas o lo que sea. La pregunta es, ¿cómo vas a reformar, transformar, convertir en algo distinto un orden político si no transformas a sus integrantes, a los individuos, hombres y mujeres que lo integran? Esa es la perspectiva socrático-platónica. Sin una transformación ética de la gente, sin una idea de lo que es el mundo, sin un compromiso con el bien común, sin una idea de la justicia, etcétera, sin un compromiso ético, sin una formación adecuada, sin una transformación personal, sin conocerte a ti mismo, no puedes hacer una transformación de tu entorno, porque tú estarás proyectando todo lo malo que eres tú, también lo bueno. Si eres bueno, lo bueno, o lo que tengas de bueno también, pero es más lo malo y prospera más lo malo. Ese es un punto. Sin transformación de los individuos, ¿verdad? Esa sociedad no se transforma. El otro punto es que no debe aspirar a gobernar, entre comillas, a hacer una labor de servicio público que no es capaz de gobernarse a sí mismo, ¿sí? ¿Cómo aspiras? No, no eres capaz de conocerte a ti mismo, no eres capaz de tener una familia bien articulada y bien armonizada, no eres capaz de una convivencia adecuada en tu edificio, no eres capaz de tener una actitud, vamos a decir, civil, ¿no? En tu contexto comunitario, ¿cómo pretendes proyectarte en la conducción de todo un país o de todo un orden más allá, un orden internacional? Entonces, por eso, gente tan intemperante, gente que encarna tan perfectamente la injusticia como Donald Trump, que es el modelo de otros que andan en esa escuela de la injusticia, ¿verdad? Y de la agresión y de la violencia y del irrespeto y del atropello, etcétera. Esa gente esta es la que está gobernando. ¿Cómo esa gente puede pensar que va a poder gobernar adecuadamente algo? Lo peor de todo es que hay gente que les vota, ¿sí? Y que a la hora de apreciar no se dan cuenta de que son tipos intemperantes, injustos, insultadores, agresivos, irrespetuosos, atropelladores, todas las epítetos que podamos dar, ¿verdad? Y la gente no se da cuenta de que eso es lo que va a proyectar en su ejercicio político y votan por ellos. Y la gente que puede, ese es el gran reto de Platón a la hora de elaborar república. Trasímaco dice, no solamente la justicia es lo que le conviene más fuerte, sino que el injusto es feliz, porque el justo es un pobre P puntos suspensivos, ¿verdad? Que siempre anda pues padeciendo privaciones, etcétera, porque no se enriquece de manera ilícita, no roba, no se corrompe, no corrompe a los demás. Y ese corruptor, ese es feliz. Eso es lo que dice Trasímaco. Entonces, frente a esto, había que hacer algo. Eso ya sucedía en Grecia, sucede hoy. De manera constante, todos los días, permanentemente. La política se ha convertido en una manera de enriquecimiento fácil, abundante, rápido, etcétera, en un negocio, y la gente no piensa en el bien común, está pensando en cómo, ¿verdad? Enriquecerse y satisfacer intereses personales. Sucedía hace 2400 años atrás, y 3000 años atrás, 5000 años atrás, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual tiene sentido ver qué es lo que proponen el socratismo platónico frente a este mismo problema que hoy tenemos. Eso justifica que lo escuchemos y veamos qué se puede hacer, ¿sí? Entonces sería que
Los políticos, los asesores de los políticos, tendrían que tomar la filosofía como parte de la ciencia política, como parte de este hacer bien por la sociedad, ¿no? Por supuesto. Y ya me están diciendo que el tiempo se nos agota, no soy yo, ¿eh? Yo seguiría horas sin parar, pero efectivamente el socratismo platónico descubre una cosa muy importante. Los que se dedican a la política no saben, no tienen un saber en el cual sostener su acción. Y eso es otra verdad. Preguntémosle a cualquier dirigente político, preguntémosle a senadores, diputados, gente que está en la dinámica política, ¿en qué consiste su saber? Porque la politología no es eso. Politología es otra cosa para conocer doctrinas, teorías y demás. Pero la praxis política, así como la praxis de un carpintero, de un agricultor, un pescador, un militar, un conductor de una nave, se sostiene en conocimientos teóricos y implicaciones técnicas de eso. ¿Qué tienen los políticos de eso? Nada. Entonces, lo único que puede garantizar un saber real para una buena política es la filosofía auténtica, eso sí, filosofía auténtica. No cualquiera de los que anden por ahí blasonando de ser filósofos son realmente filósofos, como sucede con sacerdotes, con militares, con profesores, con amantes y amados. Siempre hay falsos, ¿no? Lo mismo pasa en la filosofía. El auténtico filósofo es el que sabe lo que es filosofía, ha visto lo que es el fondo de la justicia y de la filosofía y trata de que la política se sustente en eso. Ese es el saber de la política y por tanto la filosofía es ciencia política. Pues Josu, te deseamos muchísimo éxito con este libro, Platón, la Muchas filosofía gracias. como ciencia política, y esperamos, bueno, muy pronto leerlo, porque lo leí así, me dieron la versión digital, pero muy pronto tendré la versión Bueno, impresa. Y pues qué interesante que un filósofo como tú esté planteando esto que es muy necesario para la sociedad. muchísimas gracias. Ayúdenos ustedes, los medios, ¿no? A que el libro pueda fluir, que vaya por Claro. por las aguas adecuadas, ¿no? De la recepción. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy Gracias y agradecido. estás invitadísimo a nuestros espacios. Ya te contactaremos después. Gracias. Con mucho gusto, que estés muy bien. Hasta la próxima. Hasta la Pues próxima. así nos presentó Josu Landa, su libro Platón, la filosofía como ciencia política. Y bueno, pues ya lo tienen, es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, esto es Alcanzando el Conocimiento en los Libros. Soy Bertalicia Galindo. Nos vemos. Hasta la próxima.